Link video, https://3ubs.youtube.com/watch_v signo = 6ft7dwxyw. Tietingan, Anurse Saveda Stray Doges Life What Happened Next Socket Dentire Hospital. Tietin TVN, una enfermera salvó la vida de un perro callejero. Lo que pasó después conmocionó a todo el hospital. Un rayo de sol tocó la mejilla de Betty mientras se sentaba en la silla y se alejaba. No estaba contenta ni siquiera con el buen clima y el feriado que se acercaba el 8 de marzo desde su reciente ruptura aparentemente inesperada con su prometido Su. Alma había sido oscurecida por el vacío, frialdad y oscuridad. Incluso después de casi un mes Betty todavía estaba sufriendo el misterio de por qué Zach había terminado. Las cosas llenaban sus pensamientos sobre si estaba en el trabajo, vagando en la calle o descansando en la cama mientras caía la noche en la habitación. A Betty, en su merecido día libre, le resultó difícil dejar de lado los terribles recuerdos. De mala gana, Betty abrió la puerta cuando sonó y vio a su amiga Sophie sonriendo en el umbral. Sophie, que había una disposición romántica y pensó que todo lo francés era sinónimo de amor, no pareció desanimarse por el deslucido saludo de Betty cuando Sophie se instaló en la cocina después de que Betty la invitó a pasar y comenzó a hablar sobre el enfoque filosófico de la vida de Betty. Betty reconoció que no podía. No puedo evitar pensar en su ex prometido mientras se frotaba los ojos rojos. Sophie instó a Betty a seguir adelante y llevar una vida normal sin ofenderse por su respuesta y cambiar la conversación. Sophie preguntó sobre sus trabajos, donde también trabajan juntas en un quirófano. Como amigas, Betty dijo que su día en el trabajo era aburrido contando historias sobre una abuela cuya nariz fue mordida por un gato y un ciclista que fue atropellado por un auto. Betty se sintió más tranquila y menos ansiosa debido a la personalidad alegre y peculiar de Sophie. Betty comenzó a reírse de la ridiculez del trabajo mientras hablaban. Sophie recomendó que Betty diera un paseo y contemplara las vistas de la ciudad transformada que estaba llena de flores y música. ¿Nadie para salir sola? Betty respondió diciendo que iría siempre y cuando Sophie le hiciera compañía. Sophie miró con sentimiento de culpa su reloj y su costado mientras se apresuraba a levantarse. Dijo: «Ay, debo irme». Mencionó que alguien la estaba esperando. Se apresuró hacia la puerta sin darle más explicaciones a Betty, dejando su expresión inexpresiva. En la mesa, mientras miraban por la ventana la ciudad por la noche, parejas raramente vistas paseaban por las aceras. El brillo amarillento de las farolas llenando el aire. Los seguían unos cuantos hombres blandiendo cuchillos que agriaron la actitud de Betty. Cerró la ventana abruptamente, salió a la penumbra corredor, agarró su chaqueta del perchero y salió apresuradamente del apartamento. Betty pasó las siguientes horas paseando por la ciudad contemplando los vibrantes escaparates, las alegres guirnaldas y el encantador sonido de la música romántica. Aunque todo a su alrededor parecía feliz, su corazón todavía estaba triste. Como si cayera, Betty se detuvo en un puesto de flores cuando salía de la zona concurrida y compró un pequeño ramo de tulipanes. Estaba tan absorta en su delicioso aroma que ni siquiera se dio cuenta de que un perro corría hacia ella y presionaba su nariz húmeda contra ella. Con gran entusiasmo el perro lo tomó y se sentó moviendo la cola. Betty sonrió miserablemente y rascó al perro detrás de la oreja mientras buscaba en su bolsillo. El perro se inclinó, meneó la cola y se puso de pie aceptando la invitación de Betty. Lo siento, no tengo nada más, pero si vienes conmigo te invito a cenar. ¿Cómo suena eso?, dijo Betty cuando llegaron a su casa. Betty sirvió un cuenco con borscht frío y lo puso frente al perro, quien lo lamió con gran placer y cerró la boca divertido. Ojos amarillos, el perro desinteresado pero satisfecho levantó la cabeza y bostezó mientras Betty observaba. Parece que te gusta estar aquí. Puedes quedarte en mi casa si quieres, pero en ese caso tendré que darte un nombre. ¿Y si te llamo Gasper así? Era la manera que tenía Betty de decir que sí. Ella sonrió y acostó a Gasper en la cocina. Fue al dormitorio y se acostó. Betty fue de compras temprano a la mañana siguiente y compró un collar y una correa para su nuevo amigo. El perro se negó a aceptar la presencia y sacudió la cabeza enojado cuando le quitaron la extraña correa de cuero de su cuello, pero al final se rindió y le dio a Betty una mirada de reproche. Ella acarició la cabeza de Gasper tratando de defender sus acciones, diciendo que todos los perros deberían tener collares. Betty lavó a Gasper minuciosamente y luego le puso una correa en el collar y salió a caminar con él. Un grupo de palomas mientras estaba sentado en un banco desocupado. Para consternación de Betty, después de que Gasper completó el hot dog, agarró una baguette de las palomas y la consumió. Un hombre que se presentó como Ethan interrumpió su reprimenda diciendo: «Ese es mi Bim en persona», dijo que creían. El perro había sufrido una lesión. Betty le preguntó a Ethan quién era con la sala de emergencias de gas a su lado. Él dijo que el perro no era suyo pero que vivía cerca de la tienda donde trabajaba. Ethan le contó cómo construyeron una caja de paletas y alimentaron a Gasper, quien había desaparecido el día antes de que Betty lo saludara y le dijera que lamentaba haberle dado ese nombre. Gasper Ethan le agradeció por ser tan generosa y le aseguró que podía conservarlo. El cielo, una vez despejado, quedó oscurecido por una gran nube mientras hablaban y llovió. Ethan recomendó encontrar un lugar cálido, así que Betty ató a Gasper a la barandilla y se dirigieron al café más cercano. Ethan y Betty entraron al tranquilo café donde el aroma de productos recién horneados y café flotaba en el aire, pidieron sus tazas y tomaron.
Sentados uno frente al otro, permanecieron en silencio por un largo rato sin saber cómo iniciar una conversación. Finalmente Ethan sacó una servilleta de la taza y hábilmente la transformó en una impresionante rose. Ethan sonrió y le dio a Betty el flujo de papel agregando felices fiestas. Es un poco presente. Betty tomó la rosa con cuidado y la examinó mientras él se reía suavemente. Betty le preguntó a la camarera a qué se dedicaba Ethan cuando les llevaba café. Él lo admitió de mala gana. Trabajo como estibador tratando de ganar algo de dinero para ir a la universidad y estudiar periodismo. Tenía la intención de asistir desde hace mucho tiempo, pero el ejército se interpuso en las pruebas de admisión fallidas. Ahora quiero intentarlo de nuevo. ¿Crees que puedo hacerlo? No lo sé. Betty respondió imaginándose a Ethan como un periodista vestido con un traje y gafas. Ella le preguntó si le gustaba escribir y sobre qué escribiría. Curioso sobre su escritura. Pasatiempos. Aún no he escrito nada, pero estoy progresando. Tengo la intención de escribir sobre ti hoy una historia básica como esa sobre la bondad y la humanidad. ¿Te importa? Ethan dijo mirando por la ventana a Gasper que estaba sentado afuera. Betty estuvo de acuerdo siempre que su nombre real no se use en la pieza después de darle su palabra de que continuaría siendo abstracto. Ethan cambió el tema de conversación a la vida de Betty. Habló brevemente sobre sus primeros años en un pequeño pueblo, su mudanza a la ciudad, el fallecimiento de su padre y su anciana madre a quien ayudó económicamente. Ethan escuchó atentamente sin interrumpir y reveló que no tenía padres. Crecí en un orfanato hasta que llegué. Mayor de edad. Nadie me observó durante todo ese tiempo. Se llevaron a los demás, pero yo no. Tenía el deseo de estar con una familia. Solo una vez cuando tenía 6 años una mujer vino al orfanato. La noté hablando con la maestra que me presentó ella misma como mi abuela. Por alguna razón la maestra se negó a permitirle verme y me dijo que yo lo había inventado todo, que era extraño. Betty miró a Ethan y sintió mucha lástima por él. Quería escucharlo por un rato. Mucho tiempo debido a la calidad arrulladora de su voz suave y profunda, pero afuera ya estaba anocheciendo, lo que significaba que era hora de dejar el café, darle a Ethan su número de teléfono y desatar a Gasper. Betty tiró con cuidado de la correa y caminó por la calle húmeda. Dejando a Ethan mirando detrás de ellos, un día de primavera inesperadamente feliz marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Betty. Ella se encontraba con Ethan todas las noches después del trabajo y sus citas con frecuencia duraban hasta bien pasada la medianoche, a pesar de que él estaba arruinado. Ethan regularmente le regalaba a Betty hermosas joyas, flores o teatro. Los boletos no se vieron afectados por estos eventos. El apego de Betty a Ethan aumentó cada vez que estaba dispuesta a compartir sus emociones. Ethan estaba delante de ella, sacó un anillo de oro de su bolsillo y le propuso matrimonio a principios del verano, cuando el aire estaba fragante con lilas. Betty dijo, acepto. Sosteniendo el anillo en su puño, Ethan se emocionó al escuchar su respuesta, yo también te amo. Había estado esperando con impaciencia estas palabras dichas desde su primer encuentro como la flor más hermosa del mundo que se imaginó presentándole a su novia durante su boda en julio. El corazón se sintió a punto de estallar de éxtasis. Betty consideró buscar a la abuela de Ethan, ya que sentía curiosidad por sus antecedentes. Lo único que encontró fue una nota que decía que cuando Ethan era estudiante en el orfanato, había obtenido el primer lugar en la Olimpiada Regional de Literatura 10 años antes. Después de obtener la dirección del orfanato, Betty tomó la decisión de ir a resolver el misterio que rodeaba el pasado de Ethan. Un busto la llevó a la ubicación del orfanato en un pequeño pueblo a 50 kilómetros de la ciudad en una mañana húmeda de agosto. Betty caminó por los pasillos y entró en la oficina de Rosa, la directora. Tímidamente llamó a la puerta y entró, sorprendiendo a la anciana baja de colores vivos con su repentina presencia. Betty se sentó y le dio a Rose una explicación del objetivo de su visita antes de agradecerle. Rose hizo una pausa para considerar el nombre de su esposo, Ethan Hobbs, y luego sacó varias carpetas de un cajón, los estudió y luego sacudió la cabeza con pesar sin mostrar identificación. El director habló de lo difícil que era recordar a cada niño que había adoptado y graduado durante el transcurso de sus 30 años de trabajo. Una extraña sonrisa cruzó por el rostro de Rose mientras Betty se preparaba para espera, lloró emocionada agitando la mano. Rose recordó el trabajo de Ethan como un niño de ojos oscuros y tez morena después de que Betty le aseguró que él era en realidad su esposo. Rose recordó la mente aguda, la pasión de Ethan por los libros y su participación entusiasta en concursos literarios. Rose señaló que Ethan no era particularmente excepcional fuera de sus logros académicos, ya que evitaba la educación física, tenía problemas con la aritmética y se enfermaba regularmente, también era acosado por otros niños. Betty, ansiosa por aprender más, preguntó cómo Ethan terminó viviendo con ellos. Una maestra llamada Anna que luego influyó en la decisión de la comisión, se rumoreaba que Ethan quedó huérfano después de que sus padres fallecieran en una tormenta en un yate mientras estaba de vacaciones en Betty intervino y reconoció la triste realidad que Rose no podía recordar, recuerda el nombre.
Betty se sorprendió al sentir escalofríos recorrieron su espalda. Sorprendentemente su mayor preocupación no era que Rose dijera que la abuela de Ethan había fallecido, sino más bien que tal vez no obtuviera ninguna información o incluso que no le devolvieran la llamada. Sus preocupaciones estaban fuera de lugar, aunque Rosa llamó a la mañana siguiente aún el sábado y emocionada le dio la dirección. Betty se dio cuenta que su abuela vivía cerca del hospital donde trabajaba, así que se acercó a la cama donde Ethan aún estaba descansando, le acarició la mejilla con un dedo y le dijo en secreto: tengo una sorpresa para. Cuando le contó a Ethan sobre su búsqueda, él saltó y abrió mucho los ojos reconociendo que su abuela en realidad estaba intentando salvarlo y que él no estaba soñando. Se preguntó por qué le habían ocultado esta información después de enterarse de la terrible destiny de sus padres. Ethan bajó la cabeza y miró a Gasper que yacía a sus pies. Betty, abrumada por la simpatía por su esposo, lo abrazó y dijo en voz baja: la gente hace cosas extrañas y terribles. A veces para algunos de ellos es difícil encontrar una explicación. Este caso fue uno de ellos. El perro activo casi nunca salía del dormitorio arruinado por una buena vida, aullando fuertemente. En respuesta, Casper sintió el dolor y la necesidad en los ojos de su amo. Betty mencionó que la abuela de Ethan vivía cerca del hospital en una vieja casa de ladrillos rojos y les aconsejó que fueran a verla, pero allí todavía tenía dudas cuando dijo: espero que todavía lo haga. Esas últimas frases tocaron la fibra sensible de Ethan, quien saltó de la cama y se puso algo de ropa rápidamente. Vamos, lloró con una nueva resolución acurrucada entre los barcos de pesca. Martha's House en la antigua sección de la ciudad parecía un hermoso crucero, la intimidante cerca alta agregaba un aire de misterio y la mampostería se mantenía firme a pesar de tener más de un siglo de antigüedad. Se sobresaltó al descubrir que la puerta estaba abierta. Se miraron el uno al otro durante 1 o 2 minutos, de pie, expectantes. Unos pasos se arrastraron fuera de detrás de la pesada puerta de metal y, por fin, en el umbral se abrió una mujer con un vestido largo negro, su rostro arrugado y terriblemente triste. Sus grandes ojos negros daban la idea de que a pesar de su apariencia relativamente joven había vivido durante un milenio y había visto mucho. Ethan murmuró algo sobre revisar sus medidores mientras la mujer examinó a cada persona de pies a cabeza y preguntó: ¿quién es usted? ¿Qué quiere? Agitó la mano con apatía y los invitó a entrar. Ethan entró, sacó su pasaporte del bolsillo y consideró cómo entablar una conversación. Y gested a una de las puertas de la habitación. Ethan avanzó y se detuvo junto a ella. En realidad no es por eso que estamos aquí, Marta. Mi nombre es Ethan y soy tu nieto. Esta es mi esposa Betty, tu nuera. Cuando Marta escuchó la noticia, casi se desmaya, pero Ethan la atrapó, tomó una silla para ella, le dio un vaso de agua y le entregó su pasaporte, dijo con una sonrisa. Finalmente te encontré después de todos estos años, aunque sería más exacto decir que Betty te encontró, dijo Ethan. Se sentó junto a Marta y tomó su mano temblorosa. Ethan, Marta sollozó dirigiéndose a su amado nieto. Pensé que nunca te volvería a ver. Así es, Anna, la maestra me dijo que la gente de la capital te llevó y dejé de ir al orfanato. Ella me mintió. Él sacudió la cabeza y susurró suavemente: ella también me engañó. Te vi una vez y te escuché decir que viniste a verme, pero Anna me mintió, diciendo que todo era un sueño, pero todo salió a la luz y aquí estoy contigo. Grandes lágrimas se derramaron debajo de los párpados fuertemente cerrados de Marta mientras los levantaba gritando: lo siento. Se movió en dirección a Ethan. Ethan acarició el suyo. La abuela regresó y dijo: lo siento, debería haberte sacado de allí, pero no me dejaron. No había nada que pudiera hacer. No es tu culpa, lo sé todo, así son las cosas, pero ahora todo terminó. Betty salió. Salió al porche para darles a la abuela y al nieto un momento de tranquilidad para disfrutar de su reunión, contemplando los manzanos amarillentos que ella percibió con un sonido suave y constante de las pesadas frutas maduras cayendo en cascada por sus ramas. Esta fue una actuación natural realmente larga que podría haber durado 30 minutos o más. Finalmente la puerta detrás de ella sonó y Ethan se materializó junto a ella. Marta parece estar calmándose un poco, dijo sonriendo y poniendo a Betty bajo su brazo. Nos dijo que pasáramos mañana. Le gustaría hablar conmigo sobre mi padre, ¿sabes? Estoy emocionado, puedo decirlo. Es muy extraño que un periodista no pueda transmitir un sentimiento interno. ¿Te convertiste en periodista? ¿Cuándo te convertiste en periodista?, cuestionó Betty, mirando a Ethan mientras se reía. Ethan levantó sus mejillas y levantó la barbilla en señal de orgullo. Ayer recibí una respuesta de la universidad. Me habían aceptado. Estoy seguro de que has inventado muchas historias que nunca me dejaste leer, ¿verdad? Ethan apretó el lóbulo de la oreja de Beth mientras se reía histéricamente. Cuando termine, me aseguraré de dártelo, dijo poniendo su brazo alrededor de su hombros. De mi esposa necesito mencionar a la abuela y su investigación en ella. Es muy importante. Betty asintió y siguieron por la acera. Ethan sonrió y se volvió hacia Betty cuando habían salido de la casa de la abuela para pensar que si no hubiera sido por Gasper habría caminado. Pasaste junto a ti esa noche y nunca nos hubiéramos conocido. Resultó como estaba previsto. Con un gesto de asentimiento Ethan tomó su mano y siguieron caminando esparciendo las primeras hojas de la